Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 9. Capítulo 8, desde el versículo 9. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 9. Dice la palabra del Señor: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos, te damos alabanza a ti, Señor, reconocimiento, la majestad, el honor, la gloria, Señor. Tú eres el único que merece, Señor, toda honra, Señor. Tú eres el único a quien debemos poner nuestra mirada, nuestros oídos, Señor, y todo nuestro ser. Padre, que hoy tu palabra, Señor, encienda el fuego en nuestro corazón. Que hoy tu palabra, Señor, ahonde en lo profundo, Señor, para que nos envista, Señor, de poder, de gloria y de amor. Señor, te pedimos que tu palabra siga haciendo y completando la obra que empezaste un día en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por darnos, Señor, el privilegio de permanecer, Señor, buscándote a ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Bueno, cada enseñanza, y este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, es decir, fueron los acontecimientos que pasaron después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo, es el que conecta precisamente con las cartas de Pablo. Son los hechos históricos de la manifestación del Espíritu Santo en la primera iglesia naciente, primitiva. Cómo el Señor obró, cómo el Señor actuó, ejerciendo el poder, la autoridad para formar la primera iglesia de esa nueva era de la dispensación de la gracia. Es importante aquí saber que desde que empezó la iglesia también empezó la oposición, porque el enemigo no se queda quieto. Empezó la iglesia y empezaron los cristianos, pero también empezaron los cristianos falsos, que eso es lo que vamos a ver hoy. La fe falsa, los cristianos falsos.
Si nosotros vamos al Génesis, al principio, cuando la serpiente, que es el símbolo de Satanás, habla con Eva, Satanás no seduce a Eva a ser impía, ni a cometer pecados donde afectan la moralidad. Satanás seduce a Eva para ascender, no para descender, porque le dice, si comieres de esta fruta seréis igual a Dios. Miren, Satanás no le estaba seduciendo para que pecara pecados de moralidad, de borrachera, de embriaguez, de impiedad. No, le estaba diciendo, come de este fruto para que seáis igual a Dios. ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo se camufla? ¿Cómo miente? ¿Cómo disfraza la mentira de verdad? Miren que aquí dice que este hombre llamado Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente, haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Toda la gente pensaba que Simón era un siervo de Dios, que a través de él estaba manifestándose el poder de Dios. Después dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El Señor Jesucristo dijo, y la Biblia dice y afirma, que Satanás tiene poder e imita todo lo que Dios hace. Lo vemos cuando Moisés entra en presencia de Faraón y él suelta la vara y se convierte en una serpiente, y los magos de Faraón sueltan sus varas y también se convierten en serpientes. El cuidado que debe tener el creyente cuando ve, cuando escucha. Hay una sola iglesia de Jesucristo, amén. Y estamos expuestos, todos los creyentes estamos expuestos al gran engaño de Satanás. Porque Satanás se va a hacer ver como ángel de luz, dice. Va a engañar, va a mentir, va a camuflarse para poder desviar la mente, el corazón del creyente que está anclado a la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice también la palabra que aún a los elegidos, ellos también serán engañados. Por eso tenemos que tener clara la palabra. Ayer estábamos viendo la eficacia, la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Y de ahí tenemos que nutrirnos. De ahí tenemos que alimentarnos para crecer en la espiritualidad, en el reino de los cielos, en ese propósito y en esa voluntad de Dios. Amén. Dice que este hombre engañaba a la gente y que todos creían que a través de él se manifestaba el gran poder de Dios. Satanás siempre va a querer engañarnos. Y nosotros como seres humanos, lo primero que tenemos que hacer es no dejar impactarnos de lo que ven nuestros ojos. No todo lo que vemos es de Dios, ni todo lo que oímos es de Dios. Por eso pedimos que el Señor nos dé el discernimiento. Discernimiento de espíritu. Discernimiento de la sabiduría de la palabra de Dios, para que cuando tú escuches sepas si está hablando el Señor o está hablando otro. Amén. Que cuando vean tus ojos milagros y prodigios, sepas de dónde vienen esos milagros y prodigios, porque Satanás también los va a hacer. Los brujos que sirven a Satanás, la brujería existe, los brujos que sirven a Satanás hacen milagros. Hacen milagros. En el reino de las tinieblas también se ofrenda y se diezma. Los siervos de Satanás, brujos y brujas, también oran y hablan en lenguas. Por eso tenemos que estar advertidos. Los brujos, los siervos de las tinieblas, hablan en lenguas, ofrendan, diezman, presentan sacrificios,
oran a su Dios, a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Hacen conjuros, declaran, conjuran. Por eso tenemos que estar advertidos que estamos en una guerra frontal contra el reino de las tinieblas, para no ser confundidos. Samaria estaba confundida, pensaba que Simón era algún grande y que Dios se manifestaba a través de él. Satanás puede hacer sanidades para confundir. ¿Por qué cree que están llenas los templos de idolátricos con sillas y muletas? Diablo lo que quiere es confundir. Confundir. ¿Por qué un brujo se presenta con la imagen de una virgen o con un crucifijo o con la imagen de un rostro de Jesús, siendo brujo? Para confundir, para el que no conozca la verdad diga, no, eso es bueno, eso es de Dios, porque ahí está el crucifijo, ahí está el rostro de Jesús, ahí está la imagen de la Virgen María. Pero es un brujo y sirve a los propósitos de Satanás. Este hombre estaba engañando, pero dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón. La Biblia certifica que también creyó. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, y no solo creyó, sino que se bautizó, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Creyó. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Y se bautizó. Mis amados hermanos, qué difícil, qué complicado. Por eso no podemos juzgar a nadie, amén. Cada uno sabe delante del Señor si su fe es genuina. Cada uno sabe delante del Señor, y eso lo estudiábamos el miércoles, creo. Depende de las motivaciones que tengas en tu corazón. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es el motor de tu corazón cuando buscas a Dios? Este hombre buscaba, cuando vio a Felipe, ¿qué buscaba este hombre? El poder. Miraba los milagros que hacía Felipe y decía, estaba atónito, él también quería tener ese poder. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es decir, que de creer, nada. De un genuino bautizo, tampoco. Él buscaba lo suyo propio. Estaba enseñado a las artes mágicas. Estaba enseñando a recibir el aplauso, a recibir los elogios, a recibir el reconocimiento. Estaba enseñado a recibir también dinero. Tanto que les ofrece dinero. Las cosas de Dios no se compran, amén. Hay muchos ministerios donde se venden las cosas del Señor. Si ustedes abren el internet, hay iglesias que venden incluso la salvación. Y hablo de iglesias evangélicas que venden los milagros, que venden los ministerios. No lo venden descaradamente, pero tú dices, ¿tú quieres ministerio? Pacta. Lo está vendiendo. ¿Tú quieres servir al Señor? Pacta. Pon tu mejor ofrenda para que Dios te dé ministerio. Y usted que tiene el anhelo, pues lo cree. Y cree que así,
ofrendando y dando un pacto, usted va a tener el ministerio, el poder, el equipamiento espiritual para poder ministrar al Señor. Esto lo hizo este Simón mago, que buscaba el poder de Dios, no buscaba más, para conseguir su propósito, su proyecto personal, reconocimiento. Dice aquí, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Dice: porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Imagínense. ¿Cuántos hoy, iglesias, ministerios, pastores, predicadores, quedarían totalmente suspendidos con esta palabra? No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante del Señor. Cuando malinterpretamos, cuando vendemos la unción, cuando pensamos que la unción baja por hecho sobrenatural sobre alguna persona y Él la reparte. Yo no reparto la unción. Ningún ser humano puede repartir la unción. La unción viene del Espíritu Santo directamente hacia ti. Cuando tú crees, cuando tú anhelas, cuando tu corazón está dispuesto para recibir la unción. Amén. Pero hay ministerios donde les han enseñado que si tocas al apóstol, si tocas al profeta, si tocas al pastor, al maestro, vas a recibir la unción. Si tocas el micrófono del pastor, vas a ser ungido porque ahí estuvo tocando el siervo del Señor. Y nos podremos reír aquí, pero así funcionan ministerios. Así funcionan. Porque se enseña así. Porque están buscando no la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y el apóstol Pedro, ¿qué les dice? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y oído el versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Las ansias de poder, el anhelo de poder, amarga el corazón. Este hombre quiso camuflarse, diciendo que creía y haciéndose bautizar, solo porque quería experimentar y tener el poder de Dios para su lucro propio. Porque estaba acostumbrado. Esto no quiere decir que los que le sirven a Satanás, de repente un día venga el Espíritu Santo y se conviertan de verdad, amén. Porque hay siervos de Dios hoy que le sirven al Señor que antes le sirvieron a Satanás, que fueron brujos, que hoy son siervos de Dios, porque Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero fueron rectos delante del Señor, fueron íntegros. Aquí el Señor nos está enseñando en el capítulo 8 del libro de los Hechos la paciencia, el discernimiento que debe tener el pueblo de Dios para no dejarnos engañar. Las cosas de Dios no se venden ni se compran. Venid, dice, venid y comprad sin dinero. Los milagros no se venden, los dones no se venden, los ministerios no se venden. La gente está acostumbrada y en las iglesias se acostumbran a querer ganar posiciones dando dinero, pactos, haciéndose protagonista dentro del pueblo, que el pastor lo vea, que el apóstol le vea.
Y si así funciona el ministerio, pues gana posiciones, creyendo que gana también autoridad espiritual. Pero es un engaño, porque así no funciona. El Señor aquí nos está abriendo los ojos para que nosotros primero no nos dejemos impactar. No nos dejemos impactar por lo que veamos. Nuestros ojos van a ver muchas cosas. Amén. Vamos a ser testigos de milagros, de prodigios, pero que eso no nos impacte. Amén. Porque lo único que puede convertir el alma de verdad es la palabra de Dios. No los milagros, no los prodigios. Eso no convierte a nadie. El Señor puso el ejemplo entre rico y Lázaro, ¿cierto? Cuando fue enviado al infierno el rico, y le dice, el rico le dice: Padre Abraham, permíteme que vaya a mi casa, a mis hermanos. Tengo muchos hermanos, mis padres, y yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Permíteme que vaya, y si me ven vivo, ellos van a creer. Le dijo: no. Así se levanten los muertos de sus tumbas, no creerán. Pero ahí tienen a sus profetas y la ley. Estaba diciendo, ahí tienen las escrituras, que crean en ellas. Es la palabra de Dios la que hace que usted tenga una fe firme, fiel, una fe genuina. Cuando usted cree en la palabra, su fe empieza a alimentarse genuinamente, porque no está alimentada por las emociones, por las sensaciones que nos pueden engañar. Hoy hay gente que busca el espectáculo, que busca ver algo. Y cuando van a una iglesia y no ven nada, dicen: el Espíritu Santo no vino hoy a la iglesia. Y el Espíritu Santo está hablando siempre. Porque Él siempre quiere hablar a nuestro corazón. Pero la gente busca ver milagros, ver cómo se cae la gente, ver cómo tiembla la gente, ver algún endemoniado liberado. Y entonces dice: ¿qué unción en esta iglesia? La presencia del Señor. Y a veces el diablo feliz haciendo el espectáculo. Entonces, ¿cómo el Señor? Este hombre dice que creyó, se bautizó, pero era un falso creyente, que fue identificado, que fue totalmente identificado por el apóstol Pedro. Cuando le ofreció dinero, muchas veces van a ofrecer dinero. Más cuando tú eres pastor y estás en este lugar de responsabilidad, te van a ofrecer dinero. Y tú tienes que tener discernimiento, las bases, el cimiento total, absoluto en la palabra de Dios, para que sepas que eso no viene de Dios, que tú no puedes ser comprado. Amén. Ni mucho menos asalariado. Así pasó cuando abrimos este local. Llegó una hermana y me dijo: todo eso que hay en la otra iglesia se lo doy con facturas, pero usted vaya y reclámelo. Le doy sillas, sonido, porque todo eso es mío. Estas son las facturas. Pero era porque estaba peleando con la pastora de la otra iglesia. A mí no me meta en esa pelea. Tranquila. Muchas gracias, que Dios le bendiga. El enemigo se va a manifestar de muchas maneras. Y vamos a ser probados para ver dónde está nuestra fe. A veces pensamos que eso viene del Señor, y si uno hace un par en el camino y se recuerda lo que la palabra dice, esto no es del Señor. Esto no es del Señor. Por eso necesitamos ser alimentados de la palabra,
de la leche no adulterada, dice el apóstol Pedro, para que crezcamos para salvación, amén. Para que cuando permanezcamos seamos engañados. Muchos hermanos que han estado y hoy están en una secta, o que se han devuelto a la Iglesia Católica Romana. Yo no me puedo explicar, no puedo hacer el análisis, el razonamiento. ¿Qué pasó? No creyeron de verdad. Estaban buscando oír lo que querían oír, buscando recibir lo que querían recibir, y como no oyeron ni recibieron, a la ministerial donde le están llenando el oído desde que entra, a volverse a los ídolos, porque es más fácil poner una vela y hacer un responso que obedecer la palabra de Dios. Todas esas cosas pueden pasar, y que el Señor nos guarde, amén. Que la palabra esté fluyendo como manantial de agua viva para que el enemigo no nos pueda sorprender en momentos de debilidad, que los podemos tener, amén. Para que la palabra nos sustente, nos establezca en el reino, y pase lo que pase, vengan los temblores, el viento, las tormentas, usted siga anclado a la palabra. Allí, mirando al Eterno, mirando a Cristo Jesús. Entonces, este hombre que quiso engañar, que se quiso introducir, que quiso camuflarse, rápidamente sacó lo que había en su corazón. Muchas veces la gente viene y le promete a uno, le dice, no, pastor, yo aquí hasta que... Y cuando dicen así, dice el enemigo, ya le pilló el lado flaco. A la primera, ya no los ve uno. Así le dijo Pedro al Señor Jesucristo, contigo hasta la muerte, le dijo. Cuando dicen así, la gente dice, no, yo aquí veo al pastor hasta que... No digamos nada, no digamos nada. Pedro le dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y le dijo, no, 3 veces me vas a negar que me conociste. Miren, mis amados hermanos, es lo que hay en nuestros corazones. Por eso dice que seamos tardos para hablar y prontos para escuchar mejor. Amén. Cuando usted esté contento en un ministerio, en una iglesia, no diga, no, usted siga allí tranquilito, vaya, gócese, alégrese y deje que el tiempo, que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra, y tranquilos, amén. Sin hacer promesas, sin hacer votos. Camine lento pero seguro, ahí, fiel a cada reunión, fiel a cada enseñanza, fiel ahí, lento pero seguro. Yo contigo voy hasta la muerte, Señor. Como el Señor conocía los corazones. Pedro le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Porque esta noche habrás negado 3 veces que me conoces. Las palabras nos atan. Las palabras tienen poder. Por eso es mejor callar y obrar. Estar ahí, tranquilos. Amén. ¿Por qué? Porque este hombre sacó lo que había realmente en su corazón cuando miró que los apóstoles imponían las manos, y cuando imponían las manos descendía el Espíritu Santo y eran ungidos, y ahí ya sacó lo que había en su corazón. Ya no aguantó más. Le dijo a Pedro, ¿cuánto quieres de dinero para que me des eso también? Que cuando yo imponga las manos también pueda dar el Espíritu Santo. ¡Wow!
Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. No hay dinero que compres. Ningún dinero puede comprar lo que Dios da. Pero si lo escucha a este hombre, uno de aquellos predicadores o pastores de la prosperidad le dice, bueno, tanto, y yo te doy la unción, te transmito la unción, te doy ministerio. De la iglesia donde yo vengo, cuando se sabía que iban a abrirse iglesias, los líderes que sabían que podían tener la posibilidad de ser nombrados pastores, llegaban con las cajas de dinero. Habían vendido el coche, habían vendido el apartamento, la casa, y le decían, apóstol, esta es mi ofrenda. Estaban diciendo, envíenme allí. Yo recuerdo esa reunión que llevaban las cajas con lacitos, con moño bien bonito. Yo decía, ¿qué será que traen esto? Era dinero y yo no sabía. Y todos traían dinero. Y yo solo llevaba en mi bolsillo el recibo del agua y la plata que era para pagar el recibo del agua. Y le digo, ¿y quién dijo que había que traer? Dijo, no, si hoy quedamos de que, dijo que hoy se traía el mejor pacto y la mejor ofrenda porque hoy se van a repartir los ministerios y yo con el recibo del agua ahí. Y todos pasaban a los pies del apóstol y entregaban la caja y salían sin dar la espalda. Y yo saqué, pues, recuerdo que eran como 15,000 pesos en ese tiempo. Eran como 4 euros o así. Sin caja ni nada y los puse. Pero lo que es de Dios es de Dios. Nosotros no queríamos, no anhelábamos, ¿qué le digo? Un lugar, no. Donde estábamos felices, contentos. Porque estábamos viendo la gloria de Dios. Ahí en un pueblito casi semiselvático, ahí en el Putumayo. Una lucha frontal contra el enemigo. Pero estábamos felices ahí. Pero cuando el Señor ve los corazones, aún en esa equivocación donde estábamos, ¿quién salió premiado? El del recibo del agua. Todos querían el eje cafetero, Pereira, Manizales, Armenia. El uno vendió su apartamento y llevaba el dinero para pedir Pereira. El otro vendió su coche y traía el dinero del coche porque pidió uno de los 3 lugares. ¿Y saben a quién enviaron? A Pereira. Y no solo a Pereira, a ser pastor de Pereira, Manizales y Armenia. Con el recibo del agua. Cuando las cosas son del Señor. 2 años. Y el Señor nos dio el privilegio de venirnos a España. El apóstol decía, es que yo no sé por qué los mando a ustedes, yo no sé por qué. Era el Señor, no era Él. Había gente que llevaba más años, más experimentada, que se le arrodillaban al apóstol, que le besaban el anillo. Y yo no, nada. Si yo le saludaba, claro, con respeto, no más. Porque las cosas eran del Señor. ¿Por qué? Porque tu dinero perezca contigo. ¿Sabe dónde están todos aquellos que vendieron sus casas, sus coches? Hoy están en el mundo, ni siquiera son creyentes. Porque se confundieron. Porque pensaban que creían. Y duraron mucho tiempo ministrando y predicando el evangelio. Y cuando vino la tormenta total, al mundo. Esto es mentira, fue al mundo. Porque seguían a un hombre, no seguían al Señor.
Por eso Pedro se pone de me imagino al apóstol Pedro. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante del Señor. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad a vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Eran palabras. Él seguía anhelando el poder. Por eso yo le digo a usted, usted no anhele del Señor el poder lo tiene Él. El único vínculo perfecto que es inconfundible que a usted le pueden decir, usted es un hijo de Dios, no es por el poder, porque el poder lo puede dar Satanás también. Es el amor. Amén. El vínculo perfecto. El mundo sabrá que tú eres un hijo de Dios cuando el fruto del amor se vea por todas partes. No porque hagas milagros ni ores en lenguas. Los satánicos también hacen milagros y oran en lenguas. Las sectas destructivas también oran en lenguas y hacen milagros. Pero el que tiene el amor de Dios es inconfundible. Porque sabe quién es el que se merece la gloria y la honra. Sabe que lo que él tiene no es de él, sino que viene del Señor. Y no para glorificarnos nosotros, sino para darle la gloria a Él. Amén. Estas cosas por eso quedaron aquí, para edificar la iglesia, para edificarnos a nosotros como siervos, como discípulos, como creyentes, para que no caigamos en tal lazo de maldad. El Señor nos estaba enseñando cuando pasamos por ese ministerio. Nos estaba enseñando. Era una secta que empezó bien como iglesia, pero terminó en una secta. Todo se compraba allí. Es decir, no todo se compraba, no. Teníamos que comprar todo. A los que éramos líderes y pastores nos pedían el certificado de ingresos mensual para ver si estábamos diezmando lo que teníamos que diezmar. Teníamos que llevar el certificado de ingresos que nos daba la empresa y ellos revisaban a ver si el diezmo que estábamos dando era correcto. Todo eso puede suceder. Y lo hacíamos porque nuestro anhelo era servir al Señor y pensábamos que eso era así, que estaba bien. Pero el Señor con nosotros fue fiel. A las demás iglesias que iban saliendo, el apóstol les daba sonido, micrófonos. Y cuando llegaban de nosotros, no, a mí no me daban, a nosotros nos vendía. Te vendo, decía, este equipo. Y en cada iglesia que dejamos todo. Sonido, pianos, instrumentos, porque era para el Señor. Nosotros no nos íbamos llevando. Como hay alguien aquí que yo digo, Señor Jesús, no entiende nada. Aquí han dado cosas, instrumentos, y cuando se enojan y se van de la iglesia, se van llevando el instrumento. Y yo, pues llévense lo que hago. No han entendido nada. ¿Cómo no se han llevado las sillas? Si ya no hubiera sillas. Que si ustedes recuerdan, las sillas fueron ofrendadas. Cada uno trajo sillas. Bendito sea Dios, no se han llevado las sillas. Cuando no hemos entendido de qué va el Evangelio. Miren, nosotros, el Señor nos dio el privilegio de dejar sembrado instrumentos en cada iglesia, sonido.
Nunca dijimos, esto es de nosotros, nos llevamos para allá donde vamos. No, el Señor nos dará, el Señor proveerá, decíamos. Y así ha sido. Él siempre ha proveído. ¿Por qué? Porque esto no va de dinero ni de riquezas. La mayor riqueza es la palabra del Señor, amén. Comprender el mensaje, recibir, asimilar la palabra es el tesoro más grande. Porque tú vas a empezar a tener la sabiduría de Dios, el conocimiento del Señor, el discernimiento espiritual. Y eso no se compra con ningún dinero. Entonces, los falsos creyentes siempre van a estar allí. Por eso dijo el Señor, estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Estuvieron con nosotros. Ahora no estoy diciendo de gente que se ha ido y que está buscando al Señor, no, no. Cuando la gente se va por alguna incomodidad y busca al Señor por allá, pues gloria a Dios. No estoy juzgándoles a las personas que se han ido, no. Ellos están buscando al Señor y están en otras iglesias y bendito sea el Señor. Pero habrán algunos que no, porque no han conseguido nada, entonces se van al mundo, como lo que pasó a estos líderes que ustedes les digo. Después demandaron para que les devolviera el dinero el apóstol, imagínense. Claro, es que el valor de un apartamento, de una casa, de un coche, el Señor no puede ser burlado, amén. Él conoce los corazones. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Y para nosotros fue una bendición. Nos dio tristeza dejar Sibundoy y dejar ese pueblito, porque ahí miramos nosotros vivimos el libro de los hechos ahí. Vimos milagros del Señor. Estábamos contentos, felices ahí. Y nos fuimos a Pereira. Y viajamos a Armenia. Y ahí empezó la iglesia con 3 niños. 3 niños. Que cuando alquilamos el lugar estaban jugando ahí fuera y los invitamos y pasaron. Y no fue culto para niños, yo les hice el culto como se hace aquí, con la guitarra, la alabanza, la palabra. Se fueron los niños, llegamos a los 8 días y los niños esperándonos. Los 3 niños. A los 8 días ya nos esperaron, pero ellos ya venían con Biblia en el brazo. Y en ese culto, cuando estábamos ahí, empezó a entrar una señora, otra señora, eran las mamás de los niños. Porque decían, y estaban admiradas del niño porque era hiperactivo. Y pasa que cuando nosotros estábamos en el culto estaba quietecito, la hora y media estaba ahí. Si a este niño, pues es imposible, si yo lo tengo con el médico, ni con medicamento no se queda quieto y aquí está quieto allí, escuchando la palabra de Dios. Y así empezó la iglesia ahí en Armenia, con 3 niños. Después se llenó de militares, los papás de los niños, la abuela que era la iglesia del 7º día. Pero ella iba allí, porque estaba admirada de ver a los niños que cada 8 estaban esperando el momento de la reunión para poder ir a la reunión. En Manizales, los jóvenes de la universidad. Entonces Dios estaba haciendo y no había propaganda, nosotros no, nada, ni anuncio, ni nada, ni el nombre de iglesia, nada, e iban llegando, porque cuando Dios trae, los trae, amén. Y se hicieron 3 iglesias para la gloria y honra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando las cosas son del Señor, Él es el que obra. Es en su poder, en su amor, en su propósito.
Les hemos contado que uno de los chicos de ahí en Manizales, que era universitario, llegó todo satánico, con un ojo de un color y el otro de otro, un peinado todo raro. Entonces decíamos, no, pues ¿cómo va a aceptar? Se metió el diablo aquí. Yo, tranquilos, nada, si viene déjelo, no le digamos nada, tranquilos, hay que orar. El poder es de la palabra, el Espíritu Santo. Y el hombre llegaba y se sentaba, escuchaba y se iba. Y un día se acercó y dijo, pastor, yo estoy contento viniendo aquí. Pero ya le vi los ojos y ya se había quitado el lente de contacto ya. Y venía contento a la reunión. El Señor lo fue transformando. No con el poder humano, porque ese es el error que cometemos. Vea, usted no haga esto, no se pinte así, no se ponga ese ojo así, no deje la palabra. Tiene el poder para cambiar. Todo eso se hace con el poder del Señor, la gloria de Dios, el amor de Dios, amén. Pero no se compra. Yo no pude comprar porque no tenía, solo el recibo de la luz, del agua que di. Así que ese mes quedamos debiendo el recibo del agua, porque por vergüenza tuve que darlo, porque todos daban menos yo. Y todos iban con las cajas y yo salí sin cajas, sin nada, solo con el billetico así. Pero Dios estaba viendo el corazón. El Señor conoce nuestros corazones, sabe quiénes son suyos. Por eso las motivaciones de nuestro corazón deben ser cuidadas, con celo, con temor de Dios. ¿Por qué tú buscas al Señor? ¿Por qué tú lees la Biblia? ¿Por qué tú oras? ¿Por qué es esa búsqueda interior? ¿Qué es lo que te motiva? Amén. Eso es lo que nos va a dar firmeza, claridad, discernimiento de quiénes somos, si somos falsos creyentes o tenemos una falsa piedad o una fe no genuina. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué quiero servir al Señor? ¿Por qué quiero estar en la alabanza? ¿Por qué quiero tocar un instrumento? ¿Para que me vean? ¿Por qué quiero orar? No para que me vean. La motivación, ¿cuál es? Yo les decía, el problema más grande de las iglesias que he tenido en los pocos años que llevo de pastor han sido los músicos. Porque se busca adoradores, no músicos. Satanás fue músico. En sus muchas contrataciones, dice Ezequiel, que se llenó de vanidad. Él era el que ministraba la alabanza, dirigía la alabanza al Señor. Por eso los músicos somos tan vanidosos y egoístas. Quiero que mi instrumento se escuche, que mi micrófono se escuche, los demás no me importa, el mío sí. Hasta que no entendemos que aquí le alabamos, le bendecimos, le adoramos al Señor. ¿Con micrófono o sin micrófono? ¿Con instrumento o sin instrumento? Amén. Todas estas cosas que por eso nos deja el Señor estos testimonios para tener claridad. Que la iglesia no es un club, no es un teatro, no es un lugar de espectáculo, ni el culto es un show. El culto es una batalla espiritual. Estamos en guerra espiritual desde el momento en que empezamos el culto. Cada alabanza, cada oración, cada palabra está haciendo que las tinieblas retrocedan de nuestras vidas.
Que nuestra mente tenga claridad, que nuestra alma sea seducida por el amor del Señor. Y que podamos reposar en Él, descansar en el Señor. Amén. Miren, mis amados hermanos, que los falsos creyentes, la falsa fe puede estar allí. Falsos pastores, falsos predicadores, ¿no? El llamamiento no lo hacen los hombres, no lo hacen los ministerios, el llamamiento lo hace Dios. A veces nos equivocamos pensando que estudiando teología y que si una iglesia me designa como pastor, pues ya soy. No, hay muchos pastores que no han sido llamados por Dios. Muchos predicadores que creen que no, los han nombrado los hombres. Y por lo tanto son manipulados por los hombres, exigidos por los hombres, pero no por el Señor. Asalariados. Buscan del ministerio como una fuente de trabajo, una fuente de ingresos. Han perdido el norte. El ministerio no es un trabajo, es la vida. Amén. Es el deleite, es el privilegio. Es disfrutar, no es un trabajo. Yo oí de unos pastores que solo ministraban las horas de trabajo y después estaba cerrado y no ni llamadas ni nada, porque si se pasó la hora de trabajo ya no, como horario de cualquier empresa. El ministro de Dios no tiene horario ni calendario. Gloria a Dios que yo tengo todo el horario, no me molestan. A veces creo que es porque como saben ya mucho, hace tiempo que nadie me llama para orar por nadie. Digo yo, y en mi fe y en mi convicción digo, bueno, pues están orando, están usando sus herramientas de fe para hacer sus oraciones ellos mismos. Y eso tiene más valor. Amén. Pero nosotros los pastores no tenemos horario. 24 horas del día. Los siervos del Señor no tenemos horario. Entonces, mis amados hermanos, esto que nos cuenta el libro de los Hechos aquí es una notificación para que tengamos el discernimiento, el corazón dirigido hacia el Señor. Amén. Para que no seamos engañados, para que también nuestros sentimientos y emociones tampoco nos engañen, para que podamos diferenciar, hacer la diferencia cuando Satanás obra, cuando nos quiere engañar, cuando Satanás camufla y hace de una mentira una verdad. Por eso tenemos que estar con la palabra, llenos de la palabra del Señor. Amén. Para que el Espíritu Santo nos saque cada palabra que necesitamos en el momento que la necesitamos. Así que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El propósito de nosotros es anunciar el Evangelio, amén. Convocar, invitar, hablar de Jesús, hablar de la palabra. No nos olvidemos de eso. Es el propósito. En un país como este necesitado del Señor, amén. Así que no nos olvidemos de esto. Nuestra fe sea genuina, que seamos verdaderos creyentes, que cuidemos con celo y con mucha delicadeza las motivaciones que tenemos en nuestra búsqueda del Señor, que con el Señor las cosas no se compran con ningún dinero, Él ya lo dio todo en la cruz, amén. Así que las cosas que el Señor nos da, nos la da abundantemente y por fe.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde. Te damos toda la alabanza y la gloria a ti, Señor. Cada día nos capacitas, nos enseñas. Cada día, Señor, pones sabiduría, conocimiento en nuestro corazón. Sigue dándonos el discernimiento, Señor, para poder hacer la diferencia. Para poder, Señor, conocer cuando tú hablas, cuando tú te muestras, cuando tú haces algo, Señor, y poder diferenciar y darte la gloria a ti, Señor. Padre, hoy estamos rendidos ante ti, reconociendo tu soberanía, reconociendo, Señor, que tú quieres instruir al pueblo, Señor. Dice tu palabra, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Para eso estamos aquí, Señor, para que tú nos sigas instruyendo y no nos falte el conocimiento necesario para no perdernos, Señor. Guarda nuestro corazón, guárdanos nuestros pensamientos y guarda nuestro corazón porque de él mana la vida. Que tus palabras, Señor, siempre estén en nuestra mente, en nuestro corazón, para meditar en ellas de día y de noche, Señor. Son tus palabras, Señor, las que convierten el alma. Son tus palabras, Señor, las que santifican y purifican el corazón. Son tus palabras, Señor, que son lumbrera y lámpara a nuestros pies. Son tus palabras, Señor, las que nos seducen y nos convencen de nuestra identidad contigo, Señor. Padre, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por dejarnos este tesoro precioso, Señor. Tus escrituras, tus palabras, tus promesas que son verdad, que no fallan, que se cumplen. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Qué otra palabra podemos decirte sino gracias? Gracias porque aún siendo pecadores, tú continúas fiel en amarnos, en bendecirnos, en llenarnos de tu presencia, en perdonarnos cada día y darnos cada mañana una nueva misericordia. Sigue ministrando a tu pueblo, Señor. Sigue capacitando a tu pueblo, Señor. Qué hermoso, Señor. Porque si tú solo buscas corazones contritos y humillados, Señor. No buscas dinero, no buscas dádivas. No buscas palabras elocuentes, solo buscas corazones contritos y humillados. Si se humillare mi pueblo en el cual es invocado mi nombre, dice tu palabra, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su padre y ellos serán mis hijos. Hoy nos humillamos ante ti, Señor. Humillamos nuestro corazón, nuestro ser. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos porque no somos capaces. Te necesitamos, Señor, porque no tenemos sabiduría. Te necesitamos, Señor, porque sin ti estamos perdidos, Señor. Queremos ser más que vencedores y más que victoriosos. Y es contigo, Señor, que veremos la victoria, que
que caminaremos de gloria en gloria, solo de tu mano, solo con tu palabra, solo con el estandarte de Cristo, Señor. Porque si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Tú tienes el poder, la autoridad, la majestad. Eres todopoderoso. Sigue llenando, Señor, nuestros corazones y nuestras vidas. Sigue capacitándonos, adiestrándonos para la batalla. Danos la convicción y la certeza de que tú estás ahí y que estás dispuesto a darlo todo por nosotros, Señor. Gracias, lo diste todo y hoy lo recibimos todo en el nombre de Jesús. Recibimos todo lo que tú nos quieres dar, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe lo que el Señor te quiere dar hoy. Recíbelo por fe. Hoy está entregando en tu vida tesoros, sabiduría, conocimiento, dones. Recíbelo hoy por fe. Hoy te está entregando su presencia. Está equipando para que le sirvas. Recíbelo hoy por fe. Dile: Señor, hoy recibo todo lo que tú me quieras dar. Heme aquí, aquí estamos, Señor. Recibimos todo lo que tú nos quieres dar, Señor. Nos quieres dar. Porque tú siempre das más de lo que nosotros necesitamos. Hoy lo recibimos, Señor. Lo recibimos por fe, con fe, creyendo que estamos recibiendo maravillosos dones. Que estamos recibiendo el amor. Que estamos recibiendo la provisión. Que estamos recibiendo la sanidad, la libertad. Estamos recibiendo, Señor, tu gloria, la llenura de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.